Noticias 24. Bien, continuamos en Noticias 24 en esta jornada de martes 2 de enero y les contamos que el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, entregó una carta al presidente Gabriel Boric en la que lo insta a destinar el 2% constitucional. ¿Para qué? Para combatir la delincuencia. En compañía de los alcaldes de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo y La Granja, Felipe del Pin, llegó el parlamentario oficialista hasta La Moneda con el fin de solicitar al gobierno extremar las medidas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. En la carta le piden al mandatario hacer uso del presupuesto 2024 para el fortalecimiento de las policías y de los departamentos de seguridad ciudadana. La propuesta consiste en alrededor de 1.800 millones de dólares, recursos destinados a la adquisición de equipos de protección del personal, autos blindados, mayor presencia territorial, entre otras medidas que, decía el parlamentario, también los alcaldes, el objetivo es que todas estas medidas busquen contribuir a la mayor seguridad del país. En la misiva, Soto recordó que este instrumento fue utilizado por el expresidente Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia del coronavirus. Bien, y justamente estamos aquí con el diputado Raúl Soto, que entrega esta carta en la mañana en el Palacio de la Moneda y pide, diputado, ¿cómo está? Bienvenido acá a Noticias 24. Hola Valentina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, usted pide, junto con alcaldes, que se use este 2% constitucional en materia de seguridad. Ahora bien, este año hubo un aumento del presupuesto para el 2024 en seguridad, fue alrededor de un 5%, ¿no? ¿Por qué usar este 2% constitucional? Bueno, primero agradecer a los alcaldes de La Granja y de Pedro Aguirre Cerda por el apoyo y por haber acompañado esta iniciativa el día de hoy. Mañana se van a sumar muchos parlamentarios más en el Congreso Nacional, donde vamos a hacer la presentación de un proyecto de resolución que busca avanzar en la misma dirección. Nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Ya, para ser absolutamente claro, creo que el gobierno del presidente Boric ha sido el gobierno que más cosas ha hecho en materia de seguridad en los últimos 10 años a lo menos, y eso incluye el gobierno del expresidente Piñera y de la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, creemos que todos los esfuerzos que se están haciendo van a arrojar resultados en el mediano o en el largo plazo, y que dada la magnitud y la profundidad de la crisis que vivimos, donde hemos importado nuevas formas delictuales, donde los homicidios son pan de cada día, donde la violencia, los secuestros, el sicariato, los descuartizamientos que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, en unas fiestas de fin de año que fueron tremendamente sangrientas y violentas, tienen asustada a la población. Hay temor en la ciudadanía. Los chilenos están lamentablemente viendo afectada su capacidad de disponer de la libertad que le otorga la democracia debido al temor que están sintiendo. Y creemos que en esas circunstancias es necesario echar mano a herramientas constitucionales excepcionales, como lo es efectivamente este 2% constitucional, que lo que hace es inyectar más recursos a una materia determinada en función de una contingencia, de una crisis. Se hizo en la pandemia, ¿verdad?, a propósito de la crisis sanitaria, y hoy día estamos pidiendo que se haga a propósito de la crisis de seguridad. Efectivamente, aprobamos el proyecto de ley, el aumento de presupuesto que hizo el gobierno, que es el más significativo en 8 años, 5,7%, pero aún así creemos que nos estamos quedando cortos. Diputado, y para ir al tema del presupuesto primero, ese 5,7%, ¿a qué se va a destinar en el año 2024 en materia de seguridad? ¿Cuál es el destino de ese aumento de presupuesto? Claro, ese es el problema, que dentro de este aumento de 5,7% del presupuesto hay considerado presupuesto para el Ministerio del Interior, una parte para el plan de crimen organizado, una parte también para el Ministerio de Justicia, para otras carteras, para otras instituciones del Estado. Es decir, son recursos que en el camino se van diluyendo, ¿no? Y que no se focalizan necesariamente en su conjunto y completamente a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva nosotros creemos que existiendo una herramienta excepcional, ¿verdad?, que es una facultad exclusiva del presidente de la República, bueno, hacemos este llamado al presidente Boric a que utilice esta herramienta, a que disponga del 2% constitucional, que significan
Valentina, 1.800 millones de dólares adicionales que ya están dentro del presupuesto, que están aprobados. No significa ir a pedir más impuestos, no significa ir a pedirle más plata a la gente, ni sacar de ningún lado. Es presupuesto de la Nación 2024 aprobado por el Congreso Nacional que se redestina para focalizar esos esfuerzos, esos recursos y todas las capacidades del Estado desplegadas a lo largo del territorio nacional en el tema de la crisis de seguridad. Yo creo que esos 1.800 millones de dólares serían un tremendo aporte. Suma, no resta. Es muchísimo más que el 5,7% que ya está propuesto. Diputado, y en su propuesta, la de los alcaldes, estos 1.800 millones de dólares, ¿hacia dónde tienen que ir? ¿Dónde se tienen que focalizar para que tengamos resultados, digamos, inmediatos, ¿no? Porque finalmente lo que muchos están pidiendo, y ya le voy a preguntar por eso, es resultados más inmediatos en cuanto al combate hacia la delincuencia, hacia el crimen organizado o al poder de fuego que vemos en muchas bandas, que no sabemos si son delincuentes comunes, crimen organizado, no sabemos a qué pertenece, pero de que hay armas en las calles, hay armas, se ven los homicidios, la balacera. Entonces, ¿hacia dónde tendrían que ir estos recursos? Ser bien utilizados. En primer lugar, yo creo que en caso de que el gobierno recoja esta iniciativa que estamos proponiendo, y no me cabe ninguna duda que más temprano que tarde lo va a tener que hacer. De hecho, no se cerró la puerta de forma categórica por parte de la moneda, sino que en función de cómo se vayan ejecutando los recursos ya aprobados en el presupuesto de la Nación, creo que efectivamente debe existir un consenso transversal, una especie de acuerdo político, ¿verdad?, transversal en materia de seguridad para ver dónde hay que poner esos recursos. Ahora, desde mi perspectiva y conversando con los alcaldes que me acompañaron hoy día y también a lo largo del territorio nacional, creo que la prioridad número uno es fortalecer el trabajo de las policías. Necesitamos más carabineros, más PDI desplegados en las calles, en las poblaciones, en los territorios. Necesitamos más armamento, necesitamos mejores sueldos de los policías, necesitamos más preparación, más capacidades, profesionalizar a nuestras policías, necesitamos más elementos de protección, más tecnologías, más inteligencia, no solamente para combatir, sino que también para prevenir y desarticular las bandas criminales que hoy día están operando en Chile, y para todo eso necesitamos recursos. En segundo lugar, muy importante también, que es otra parte de este engranaje del sistema de persecución penal, es el Ministerio Público. Necesitamos más recursos económicos, más recursos humanos y profesionales para que las fiscalías puedan hacer de manera más eficaz y eficiente su trabajo de persecución penal y de investigación para que los delincuentes, ¿verdad?, una vez que son apresados por las policías, después se les juzgue y queden tras las rejas, que se les condene de manera efectiva y con toda la mano dura que la ciudadanía espera, y no a través de un sistema garantista que hoy día, en definitiva, lo que hace es que la gente crea que los delincuentes son apresados y que se sueltan a los pocos días. Diputado, por ejemplo, usted me dice más policías en las calles, muchos alcaldes de hecho lo están pidiendo, más carabineros en las calles. Lo recuerdo la misma alcaldesa de Ñuñoa, por ejemplo, Emilia Ríos, hace unas semanas. Sí. Pero no es llegar y sacar a policías a las calles, o sea, hay una cosa de formación, la idea también es formarlos adecuadamente para que también sepan actuar en estos casos más críticos. Entonces, esa es una medida que igual toma su tiempo. Muchas veces también se habló de sacar a policías, a carabineros de funciones administrativas y mandarlos a la calle, pero también no es llegar y cambiar de función a alguien en cualquier trabajo, ¿no? Entonces eso es una medida que requiere de más tiempo. Sí, y eso significa que como país también tenemos que tomar una decisión, y es que si bien podemos poner todos los recursos que estén a disposición, incluso estos excepcionales, para robustecer nuestras policías, ¿verdad?, llega a un punto donde efectivamente las matemáticas no mienten y tenemos una capacidad limitada de personal, ¿no? Y eso significa que hay que descomprimir a las policías. Y parte de estos recursos también pueden ir, por ejemplo, y por eso el rol de los alcaldes de los municipios, a establecer una política nacional de seguridad municipal, donde todos los municipios, todas las comunas, chicas, grandes, medianas, ricas y pobres, ¿verdad?, tengan la posibilidad, con el apoyo del Estado, de tener seguridad municipal, que son efectivamente una especie de policías que contribuyen. Eso hay que discutirlo, pero que cumplan la labor preventiva de colaborar con las policías, ¿verdad?, en las rondas, en tener mayor presencia. Pero ayuda, por ejemplo, hay municipalidades que tienen seguridad ciudadana, tienen
recursos en Sí. eso. ¿Ayuda? ¿Está comprobado que ayude o no? Por supuesto ¿Es que ayuda. disuasivo? La labor disuasiva ayuda porque sobre todo hoy día lo que se está haciendo es mezclar policías con seguridad municipal. Muchos de los vehículos municipales van con policía, ¿verdad? Con carabineros activos y con personal municipal, y eso evidentemente que genera una complementación de esfuerzos, ¿no? Pero al mismo tiempo esta seguridad municipal lo que puede hacer también para ayudar a descomprimir a carabineros de sus funciones o de sus labores administrativas es que los temas, por ejemplo, de tránsito, los temas de ruidos molestos, es decir, labores más bien administrativas, ¿verdad? Las puedan realizar esta seguridad municipal y de esa manera los carabineros estén desplegados 100% en las calles. Ahora, vamos a tener que también tomar una decisión respecto de que si esto sigue escalando, ¿verdad? Si es necesario también echar mano a otro tipo de herramientas como son los estados de excepción constitucional, nosotros lo hemos dicho, porque si hay capacidades limitadas de parte de las policías y tenemos capacidades de recursos humanos, de recursos armamentísticos, de inteligencia en las fuerzas militares, no veo ninguna razón que no sea de puro carácter ideológico para usar también esas capacidades que tiene el Estado para la seguridad de los ciudadanos de nuestro país. Ahora, diputado, usted presenta esta idea del 2% constitucional, está apoyando también el estado de excepción, al cual se ha pedido por varios lados, pero no ha habido respuesta del gobierno en esto. ¿Quién más lo apoya? Usted llegó hoy día con 2 alcaldes de municipalidades importantes que tienen este problema de la delincuencia. Dice que mañana lo van a apoyar más personas. Ha hablado, por ejemplo, con el Ministerio del Interior, con la ministra Carolina Toá, por ejemplo, sobre este tema. Entiendo que estaba de vacaciones, pero el subsecretario Monsalve, que está ejecutando las labores de ministro del Interior. Sí, bueno, se lo planteé a la ministra del Interior, le hice llegar la solicitud también al presidente Boric a través de su equipo. La ministra efectivamente estaba de vacaciones, nos comprometió a una reunión apenas regrese, pero me quedo con la respuesta de la ministra vocera, de Camila Vallejo, que siendo además de uno de los partidos más a la izquierda del oficialismo, no ha cerrado la puerta completamente a esa posibilidad, desde la perspectiva de que el Estado y el gobierno no puede descartar echar mano a una herramienta que entrega recursos para contener una crisis muy grave que estamos viviendo en materia de seguridad, ¿verdad? Porque no sabemos lo que puede pasar el día de mañana, ¿no? Y no me cabe ninguna duda que esos recursos se van a requerir y que es una herramienta que se va a tener que utilizar más temprano que tarde. Mañana vamos a sumar a más de 10 parlamentarios de centro izquierda, de oficialismo, algunos también independientes, de centro, de la democracia ¿El Frente cristiana. Amplio va a sumar a... No lo sé, todavía no hemos tenido conversaciones con ellos, pero yo creo que es una idea bastante sensata, ¿no? Se trata de cómo focalizamos los recursos, ¿verdad? Allí donde están las necesidades, los requerimientos y la urgencia de los chilenos, que en este caso es entregar mayor seguridad. Diputado Soto, hay otra idea que surgió el día de hoy en la voz del senador Juan Luis Castro, respecto a convocar al COSENA, por ejemplo, también. Como señales, pero ahora también hay otras voces que dicen no, el COSENA no, porque sus competencias no son la seguridad interna, sino que la seguridad externa. Entonces, no es el organismo al cual hay que convocar. ¿Cómo evalúa usted también este llamado que hace el senador Castro? El COSENA es una herramienta, un organismo que existe, ya. Y si existe, se puede convocar, se puede utilizar. No hay que descartar ninguna herramienta. Así como pedimos no descartar el 2% constitucional, no descartar el estado de excepción y utilizar a los militares, tampoco descartemos, ¿verdad?, el COSENA. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es si el COSENA es efectivo para una emergencia urgente en materia de seguridad como lo que estamos viendo. Lo que va a hacer el COSENA es convocar a una serie de personas de distintas instituciones, tanto civiles como militares y policiales, para conversar respecto del diagnóstico y tratar de generar algunos consensos de política pública en esta materia. Pero ¿sabe qué? Yo creo que a esta altura los diagnósticos ya están absolutamente claros, los diagnósticos ya están hechos, ya sabemos que estamos en una crisis de seguridad y lo que quiere la gente no son más mesas de trabajo, no son más comisiones, más consejos, más gente dialogando y conversando, sino que quiere acciones concretas, quiere hechos, las herramientas están, los recursos están, utilicémoslos y entreguémosle seguridad a los chilenos y chilenas para que puedan volver a vivir en paz y tranquilidad, que no es la situación que tenemos hoy día. Entonces ahí, por ejemplo, entraría el estado de excepción. Exacto. En la región metropolitana como una medida clara. Ahora, yo creo, sí, Valentina, que un eventual estado de excepción constitucional no puede ser solo la región metropolitana. ¿Dónde más? El decreto tiene que ser de carácter nacional
de manera tal de que permita de forma flexible ir disponiendo de los esfuerzos militares y policiales en aquellas regiones y comunas donde se vaya necesitando. ¿Por qué? Porque el crimen organizado se moviliza. Ahora, Sí, en las fiestas de Año Nuevo, vimos como alrededor de 20 bandas de crimen organizado de la región metropolitana se instalaron en O'Higgins, en Maule y de ahí hacia el sur. Y ya están operando, ya están instaladas, algunas de ellas se están desbaratando. Es decir, si nos focalizamos solo en la región metropolitana, vamos a enviar a los criminales al resto de las regiones y no queremos eso. El decreto tiene que cubrir todo el territorio nacional y el esfuerzo lo va focalizando el gobierno a través del Ministerio del Interior en aquellos lugares donde se vaya requiriendo. Diputado, pero el estado de excepción usa la herramienta del ejército, ¿no? Y acá el ejército, la expertise, no es tampoco la seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Por qué el ejército tiene que estar en las calles en seguridad ciudadana si esa no es su materia de expertise? Darles esa responsabilidad también cuando ellos tienen otras responsabilidades. En la Araucanía obviamente se está usando, es una situación bastante especial, también se ha cuestionado, pero también como para poner el contrapunto, o sea, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Son ellos los indicados a ayudarnos? ¿En qué se usaría? ¿Patrullaje? ¿Poder disuasivo? Mire, los militares se ocupan en todos los países desarrollados y en todos los países que tienen crisis de seguridad para complementar la labor policial y para dar una señal fuerte y potente de protección, de resguardo a los ciudadanos y de persecución y combate al crimen organizado y a la delincuencia. Yo creo que en eso no podemos tener complejos ideológicos. Si es necesario, hay que ocuparlo. Y hay que ocuparlo porque efectivamente tenemos capacidades limitadas en las policías, ¿no? Y hay que evaluar, vamos a poner esos 1.800 millones de dólares, ¿dónde los vamos a poner? ¿Cuánto personal más vamos a ser capaz de disponer y de desplegar en las calles? ¿Con cuánta más preparación? ¿Con cuánta más armamento? ¿Cuántos más vehículos? Es decir, veamos las capacidades que tenemos y en función de eso tomemos decisiones. Pero a mí no me cabe ninguna duda que si tenemos capacidades policiales limitadas, capacidades militares también limitadas, complementarlas probablemente es la mejor solución para que el despliegue y la ocupación en el territorio nacional del Estado de Chile, recuperando aquellos lugares que están tomados hoy día por la delincuencia y el crimen organizado, me parece que matemáticamente es evidente que contribuye más. Una pregunta sobre el crimen organizado, que el crimen organizado se supone que se tiene que eliminar cortando las redes de financiamiento. Esa medida, por ejemplo, es mucho menos visible que tener a carabineros en las calles, que nos da más seguridad, ¿no? Como ciudadanos, tener carabineros o policías en las calles, mucha gente lo está pidiendo, los mismos alcaldes, lo hemos dicho en esta entrevista. Pero como país, y usted como diputado que trabaja también en la legislación, ¿tenemos las herramientas para ir acabando con el crimen organizado a nivel de la estructura desde arriba, de, no sé, terminar con los secretos bancarios, de ir hacia las redes de financiamiento que finalmente es lo que les permite sobrevivir, lo que les permite existir? Bueno, hay varias cosas. Primero, que la oposición apoye la iniciativa del gobierno para el levantamiento del secreto bancario. Creo que perseguir la ruta del dinero, del crimen organizado y también de los corruptos, porque otro flagelo, además del crimen organizado que se está instalando en Chile, es la corrupción y lo vemos tanto en el ámbito público como también en el sector privado. Bueno, eso tenemos que combatirlo y para eso tenemos que transparentar absolutamente todo. Entonces, apoyemos la apertura de las cuentas bancarias para perseguir la ruta del dinero y que estos recursos excepcionales que estamos solicitando también vayan en dirección de fortalecer instituciones como la aduana, ¿verdad? Para que efectivamente tengamos la capacidad de revisar lo que está saliendo y lo que está entrando a nuestro país y de requisar aquellos negocios ilegales que se están cometiendo, sobre todo por parte del narcotráfico, de fortalecer el Servicio de Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero para que también quienes hacen negocio en el mundo privado y están corrompiendo el sistema para defraudar al fisco, ¿verdad? Sean también atrapados y vayan tras las rejas y de esa manera hacer un sistema mucho más eficiente para combatir estas situaciones, porque el crimen organizado no solamente, ¿verdad?, son estas bandas delictuales que están cometiendo homicidios, secuestros, sicariatos y descuartizamientos en nuestro país, sino que también son los criminales de cuello y corbata que se están organizando para defraudar al fisco y para cometer actos de corrupción. Ese proyecto, ¿cuándo se vota? ¿Tiene una urgencia? ¿En qué está? ¿Qué es importante también para ir contra el
el crimen organizado. Bueno, eso efectivamente va por la línea del fortalecimiento de la unidad de análisis financiero. Ya eso se está discutiendo en un proyecto que yo espero que prontamente tenga consenso y acuerdo, pero también vamos a requerir más recursos porque de este 5,7% una parte muy ínfima, muy pequeña va destinada a este tipo de organizaciones. Necesitamos que avance la ley de inteligencia también. El sistema de inteligencia nacional es absolutamente arcaico. ¿Y por qué no avanzamos, diputados? Sí, a ver, aquí oposición, oficialismo, todos están de acuerdo en que tenemos una crisis. ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Dónde no están los votos? Usted me va a decir quizá en la oposición, pero le pido aquí como una mano en el corazón. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no estamos avanzando? Bueno, yo creo que lamentablemente estamos en un escenario político en el país de una verdadera guerrilla política, ya donde estamos divididos en dos bandos que están llenos de gente irreflexiva, irracional, incluso violenta, que defiende de manera fanática ideas de su sector político, de su barra brava, de su electorado. Y se ha extraviado, se ha perdido el concepto de bien común, que es lo que es mejor para el país, para todos los chilenos. Yo creo que si recuperamos el concepto de bien común, acercamos posiciones, salimos de las trincheras ideológicas y llegamos a acuerdos, vamos a poder avanzar juntos. Y si el crimen organizado, los delincuentes nos ven unidos, sin duda alguna que les vamos a hacer la tarea mucho más difícil de lo que están teniendo hoy día. Diputado Raúl Soto, gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Vamos a estar atentos a cómo sigue su idea, a ver si es que el gobierno la recoge. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.